B1. Girar. Poco después de despegar del aeropuerto de Bucarest, Algo está mal. un avión comercial se estrella contra el suelo, El avión quedó destruido por completo. matando a todos a bordo. Los bomberos se enfrentan a una escena terrible. Mientras Rumania se lamenta, la especulación aumenta. ¿Llamas antes de tocar el suelo? El mismo vuelo tuvo una amenaza de bomba 2 semanas antes. ¿Podrán los investigadores encontrar evidencia de que este accidente fue provocado? No entiendo bien, ponlo otra vez. Es el capitán. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Ascenso fatal. Es una mañana de viernes invernal, mientras la tripulación del vuelo 371 de Tarom se prepara para despegar del aeropuerto internacional Otopeni de Bucarest. Verificación antes del despegue. Controles de vuelo. Listo. Flaps a 15. Confirmado. Verificación completa. 49 pasajeros están a bordo del Airbus A310 con destino a Bruselas. Parece que hay mucho espacio. Terry Chung es una asesora financiera que vuelve a casa en Estados Unidos, después de una temporada de trabajo en Bucarest. Conocí a Terry Chung. Trabajábamos con el Banco Nacional de Rumania. Ella era una consejera excelente, una persona maravillosa. Fuimos afortunados de tener gente como Terry Chung. Perfecto clima de marzo. A pesar de la nieve, el vuelo está en horario. Vuelo 215 tiene la pista libre. Vuelo 371, listo para despegar. 371 listo para despegar. Prepárense para colocarse en la pista 2. ¿Despegamos? Despegando. El primer oficial, Ionel Stoy, está volando el avión en esta ocasión. Él y su capitán, Liviu Batanoiu, son aviadores experimentados con más de 23,000 horas de vuelo entre los dos. Terry Chung también es una viajera veterana. También tenemos nieve así en Chicago. Ella era el tipo de persona que si estaba junto a ti en el avión, averiguaba de dónde eras, luego hablaba sobre ella un poco y serían amigos desde el momento en que te sentaras. El A310 es la nueva y moderna joya de la flota para Tarom, la aerolínea estatal de Rumania. Empuje Cian. Empuje Cian. Revisado. Está a la vanguardia de una nueva generación de aviones de pasajeros totalmente automatizados. El A310 ha mejorado mucho la automatización. Fue realmente un cambio de paradigma en términos de cómo podría ser un avión de la categoría de transporte en el futuro. B1. Girar. Vigila los controles y yo la aceleración. Mientras el primer oficial vuela el avión, el capitán monitorea los niveles de aceleración que son controlados automáticamente por la computadora del A310. El empuje automático reduce en gran medida la carga de trabajo de los pilotos porque administra el empuje requerido en función del rendimiento de la aeronave, ya sea despegue, ascenso, descenso y el aterrizaje. A todos les encantaron los aviones y quedaron impresionados por la tecnología. Resultaba realmente muy agradable poder tener la oportunidad de volar el A310. Era un avión bastante avanzado para esa época en Tarom. Buena velocidad. Elévalo. Es un despegue muy suave. Listo. De Bucarest, viajarán 3 horas hacia el noroeste hasta Bruselas.
Dame un directo a Sierra Tango Julieta. Ahí está. Justo después del despegue, el avión gira a la izquierda hacia su primer punto de navegación. Realice un descenso a 270. Las nubes bajas han reducido la visibilidad a cero. Pero los pilotos tienen mucha experiencia en volar solo con sus instrumentos. Más a la izquierda. Los pilotos están entrenados para volar en lo que llamamos instrumentos y condiciones meteorológicas IMC, con las pantallas de vuelo que normalmente no presentan problema en absoluto. De hecho, estamos entrenados justo para eso. Eso es normal. De pronto, el primer oficial nota que algo no está bien. El avión se está inclinando hacia la izquierda y se desvía del rumbo. 371, confirme cruce de 3000 metros. El Airbus debería estar en un ascenso empinado. Pero en lugar de eso, está cayendo hacia el suelo. Terry Chong era una viajera muy experimentada. Ella habría sabido que algo estaba terriblemente mal. Después de menos de 2 minutos en el aire, el vuelo está en grave peligro. Algo está mal. ...371, confirme altitud, por favor. Inicia ascenso 29. El avión se estrelló en un campo a menos de 3 kilómetros del aeropuerto. Tardan 1 hora y media en contener el fuego masivo. A 480 kilómetros en Bruselas. Una espera ansiosa por noticias. 32 pasajeros en el avión eran belgas. Estaba en casa y recibí una llamada. La única información que tenían era que el avión había caído. Tras extinguir el incendio, está claro que no hay sobrevivientes. Los informes indican que el avión se desintegró en el impacto. Los restos se extienden sobre un área amplia. Los bomberos han sido testigos de una escena terrible. 60 personas murieron, incluidos los pilotos, otros 9 miembros de la tripulación y los 49 pasajeros. Todos estábamos muy sorprendidos. No podíamos imaginar lo que pudo pasar. A medida que las noticias se difunden por todo el mundo, comienza la especulación. ¿Fue este choque el resultado de una explosión? El avión quedó completamente destruido. Solo quedaban unas cuantas piezas, algunas de ellas habían sido arrastradas por el viento. Sorin Stoichescu es el investigador principal del Departamento de Aviación Civil de Rumania. Hubo muchas personas que se sintieron tentadas a decir que la aeronave había explotado en el aire. Esto tuvo como consecuencia que surgiera la idea de que este evento podría haber sido el resultado de un ataque terrorista, que había una bomba a bordo. ¿Fue una bomba? ¿O fue algo más lo que destruyó a este avión en miles de pedazos? Esa es la pregunta más urgente que enfrentan los investigadores rumanos mientras se dirigen al lugar del accidente.
El vuelo 371 de Tarom se ha estrellado en el campo de un granjero a unos pocos cientos de metros de una estación de tren local a las afueras de Bucarest. Las 60 personas a bordo están muertas, haciendo de este el desastre aéreo más mortal en la historia de Rumania. Impide el paso. Que la prensa no entre. Los restos siguen ardiendo mientras el investigador principal, Sorin Stoichescu, y su equipo se ponen a trabajar. Fue bastante trágico lo que sucedió. El avión se encontraba prácticamente enterrado en el suelo. Todo quedó esparcido alrededor. Fue algo muy desafortunado. Armado en Francia, el A310 es uno de los aviones más populares en el cielo. Varios cientos están en uso por docenas de aerolíneas en todo el mundo. Había mucho interés sobre este percance. Debido a la urgencia de encontrar la causa, existía una gran presión sobre los investigadores. Se necesita el equipo pesado aquí. Hay poco que ver para el investigador principal Stoichescu, aparte del aluminio quemado esparcido en un campo carbonizado. Habrá que hacerlo pieza por pieza. Y con cuidado. Ponlo ahí, por favor. La mayoría de los restos están enterrados en un cráter de 6 metros. Es un trabajo minucioso sacar las piezas del agujero profundo. El ángulo de impacto era demasiado pronunciado. La velocidad era muy alta y el avión quedó prácticamente enterrado en el suelo. Si esa es el ala izquierda y ese es el cono de la nariz, el choque fue casi vertical. La forma del cráter indica que el avión entró en un ángulo pronunciado. La nariz estaba hacia abajo en un sorprendente ángulo de 80 grados. Lo que vi en aquel lugar probaba que el impacto había sido demasiado poderoso. La altura desde donde el avión comenzó a caer en un ángulo de casi 80 grados y la fuerza del impacto no permitieron que pudiera haber supervivencia. ¿Por qué el vuelo 371 golpeó el suelo en un ángulo tan pronunciado, tan pronto después del despegue? Esto ciertamente habría despertado el interés de los investigadores. ¿Por qué ocurriría tal anomalía en esa fase particular del vuelo? Eso es muy inusual. De nariz, alta velocidad. Podría ser falla del motor. Lentamente, los investigadores descubren la mayor parte del avión, incluidos los motores. Las capas de restos revelan una imagen asombrosa. Los motores quedaron completamente enterrados en el suelo. En el momento en que el avión cayó a tierra en un ángulo de 80 grados, la fuerza y la posición en la que se estrelló tuvieron como consecuencia que los motores quedaran enterrados a una profundidad verdaderamente considerable. Ese es el motor derecho. El izquierdo debe estar ahí. Debemos sacarlos con cuidado. Las apuestas son increíblemente altas. Los familiares de las víctimas están siendo trasladados a Bucarest para identificar los cuerpos. Llegan equipos de investigadores de Francia y Bélgica para asistir al equipo rumano. Con cerca de 250 aviones A310 volando por el mundo, todos quieren saber si fue una falla en la aeronave lo que causó este accidente catastrófico. Stoichescu examina los motores recuperados de las profundidades del cráter. Están en mal estado, muy doblados y quemados. ¿Pero hay alguna indicación de que fallaron o explotaron antes de tocar el suelo? No hay quemaduras dentro, solo en el exterior.
Una primera inspección no revela signos de que los motores se hayan incendiado en el aire. Veré la hélice. Las cuchillas del rotor están muy dañadas, como es de esperar debido a la fuerza del impacto con el suelo, pero un ojo experto puede descubrir mucho por la dirección de las marcas. ¿Ves aquí? Todo es daño del impacto. Las marcas muestran que el daño ocurrió cuando las cuchillas se doblaron en el impacto, no en el aire. La inspección inicial indica que la falla del motor no causó el accidente. Iban girando aquí, justo en curso. Los investigadores se preguntan si el controlador de tráfico aéreo en servicio tiene alguna información que ofrecer. Se enteran de que el despegue fue totalmente normal. 371, listo para el despegue. Las comunicaciones por radio también eran rutinarias. Pero entonces... Esto es lo que debió haber hecho. No. Esto. Se enteran de que el vuelo 371 se desvió del curso poco después del despegue. Esto lleva a Stoichescu a una posible causa. Dime, ¿se descongelaron o no? Stoichescu se pregunta si la poca nieve que caía podría haber llevado a una acumulación de hielo en las alas del avión. Las malas condiciones meteorológicas son una consideración en cualquier percance. ¿Lo hicieron? ¿A qué hora fue? 9 a.m. Pero a los investigadores les dicen que el avión fue debidamente descongelado justo antes del despegue y que los pilotos fueron informados sobre el clima. En este caso se les informó del clima real que existía en el momento del accidente. Se llama al ejército rumano para ayudar a transferir los restos a un hangar cercano. Mientras, los rumanos están de luto. La especulación ha alcanzado un tono febril. Muchos piensan que una bomba es la culpable de este desastre. Un flujo constante de informes de prensa alimenta la especulación. Algunas estaciones de radio y periódicos rumanos están especulando que esto fue una obra de terroristas. En cuanto a quién pondría una bomba, las conjeturas desenfrenadas continúan desde la mafia hasta los fundamentalistas islámicos. La investigación apenas ha comenzado, cuando por una amenaza de bombas se cierra el aeropuerto de Bucarest. Una persona que llama anónimamente afirma que hay una bomba en un vuelo de Tarom a París. ¿Están relacionados los dos eventos? El avión es desviado, pero no se encuentra bomba alguna. Realmente debes darte tiempo para reconstruir el percance y determinar con toda probabilidad cuál fue la causa del contratiempo. Pero los testimonios de los testigos apoyan la teoría de la bomba. Así que, ¿llamas antes de tocar el suelo? Más de un testigo dijo a los investigadores que vieron una explosión antes de que el avión cayera al suelo. Los investigadores quieren una respuesta definitiva sobre si una bomba causó el accidente. Así que traen a los principales expertos mundiales en detección de bombas, el FBI. Agente especial David Weissner. Stoichescu. Aprecio su ayuda en el caso. El FBI tiene buenas razones para creer que el vuelo 371 fue destruido en el cielo con una bomba. El mismo vuelo que iba a Bruselas había tenido una amenaza de bomba 2 semanas antes. Una amenaza por teléfono. Ahora, depende del FBI determinar si esto fue un accidente o un acto criminal. El agente especial del FBI, David Weissner, comienza su investigación sobre el accidente del vuelo 371 de Tarom sobrevolando la zona. Está buscando pruebas de una explosión en el aire. Volamos la ruta de vuelo exacta, desde el final de la pista de aterrizaje hasta el lugar del accidente, buscando escombros que hubieran sido expulsados del avión si hubiera estallado una bomba en el aire.
Una explosión en el aire, como la que derribó al vuelo 103 de Pan Am sobre Lockerbie, Escocia, dispersaría los escombros en un área amplia, lejos del punto de impacto principal. Weisner quiere ver si hay pequeñas piezas enterradas entre el pasto no visibles para el equipo en tierra. Era un terreno bastante similar a un campo de heno. Podría haber todo tipo de escombros ahí abajo en la hierba. La mayoría de los restos se han trasladado al hangar, pero algunas piezas reveladoras dispersas pueden ser visibles solo desde el aire. No hay nada aquí. No había nada fuera de lo común. Ningún otro escombro, combustible o cualquier otra cosa en el suelo. Pero Weisner no se rendirá aún. Revisaré esta. Inspecciona las montañas de escombros recogidos en el lugar del accidente. Está buscando piezas que muestren signos de daños por explosivos, marcas de quemaduras o grabados específicos en el metal. Cuando hay explosivos involucrados, habrá zonas en las que queden marcas en el metal, lo que te indicará la ubicación de la bomba. Las piezas clave son inspeccionadas por residuos. Y se someten a un análisis químico. Debes atenerte estrictamente a los hechos, a lo que puedes ver y lo que puedes probar. El avión estaba cayendo. Lo que la gente te dice o lo que está en las noticias es algo que resolverás más adelante. Después de 5 días completos de investigación, el FBI está seguro de que tiene una respuesta. No hay evidencia de una explosión en el vuelo 371, ni alguna otra causa criminal para el accidente. Y cerré el caso. Era desafortunado que murieran estadounidenses, pero no fue un acto de terrorismo lo que los mató. Nosotros invitamos a las autoridades de Bélgica y de Francia para que realizaran sus propias investigaciones respectivamente. Uno por uno y por separado, estuvieron de acuerdo en que no había sido un ataque terrorista. Desde luego que no. En lo personal, sé que fue un accidente. Los que presenciaron una explosión en el aire probablemente se equivocaron sobre lo que vieron. Lo que pudo parecer una explosión para una persona en tierra, pudo ser un componente de la aeronave desprendiéndose de esta. Infinidad de cosas podrían dar esa apariencia. El trabajo del FBI puede haber terminado, pero los investigadores rumanos todavía están buscando la causa del accidente. Se le pide al piloto e instructor de Tarom, Aurelian Botesatu, que se una a la investigación. Sentí la presión de los medios de comunicación e internamente dentro de la compañía Tarom después de haber sido nombrado investigador. Botesatu necesita averiguar si el avión estaba bien mecánicamente. ¿El A310 se mantuvo correctamente? ¿Se le había dado servicio recientemente? El mantenimiento siempre ocupa un lugar destacado en la investigación del accidente porque, de hecho, estas son las últimas personas que intervinieron en la configuración mecánica de la aeronave. El libro de registro del avión de pasajeros proporciona un informe detallado de su historial de vuelos y servicios. Puede mostrar a los investigadores exactamente qué servicios y reparaciones se han realizado al avión. ¿Todo bien hasta ahora? Botesatu averigua que todo el mantenimiento programado se realizó a tiempo. ¿Algo inusual? Solo esto. Un par de veces en el año anterior, el acelerador automático no había funcionado correctamente durante el vuelo. El sistema automático ordena a los aceleradores que se muevan cada vez que se requiere un cambio en la potencia. En el despegue, los aceleradores están al máximo. Una vez que el avión alcanza la fase de ascenso, se necesita menos potencia.
Los aceleradores deberían retroceder un poco automáticamente. Los pilotos de Tarom se habían quejado de que en el modo de ascenso, el acelerador del motor izquierdo a veces se movía demasiado hacia atrás hasta casi detenerse. Esto colocó a los dos motores en diferentes configuraciones de potencia. No se trataba de un mal funcionamiento que se había estado repitiendo periódicamente. Era algo que había sucedido al azar. Hacía casi un año, la aerolínea puso una nota en el libro de registro de la cabina, alertando a los pilotos sobre el problema. Durante el ascenso, el motor número 1 puede casi detenerse al cambiar de fuerza de despegue a fuerza de ascenso. Si hay una deficiencia identificada por el fabricante o el operador, es muy importante difundir esa información a las tripulaciones de vuelo. Se aconsejó a los pilotos que mantuvieran una mano sobre el acelerador para evitar que se moviera demasiado hacia atrás, una técnica conocida como vigilar los aceleradores. Podían mantenerlo manualmente en su lugar para que no hubiera una discrepancia entre el empuje de los motores izquierdo y derecho. Los investigadores se preguntan por qué los mecánicos no simplemente solucionaron el problema con el acelerador defectuoso. Gracias por venir. Sí, pase. Recurren al equipo de mantenimiento en busca de respuestas. No entendemos por qué el problema nunca se solucionó. A los investigadores se les dice que, en los repetidos intentos para corregir la falla del acelerador, los mecánicos nunca pudieron recrear el problema en tierra. Sabemos que ese mal funcionamiento puede volver a ocurrir, pero sin que los mecánicos puedan analizar ese mal funcionamiento en tierra, no saben cuál es la solución. Es sumamente frustrante. Botesatu descubre que el problema del acelerador automático ha permanecido en este avión durante mucho tiempo. En el último año hay casi 2 docenas de quejas por el problema del acelerador. Esta fue del capitán. El investigador principal, Stoichescu, descubre que el mismo capitán Batanoyu había informado sobre este mismo problema hacía meses. El capitán lo registró en el diario del avión. Hizo lo que la tarjeta de instrucciones le dijo que hiciera y sostuvo la palanca defectuosa para que no retrocediera. Todo salió bien. La anomalía del sistema era conocida tanto por el fabricante como por los operadores. Los pilotos fueron entrenados para reaccionar y responder a la anomalía. Si sabía del problema y sabía qué hacer, ¿cómo causaría eso el accidente? No tiene sentido. Buscando entender por qué el vuelo 371 de Tarom se estrelló contra el suelo poco después del despegue, B1. Girar. Los investigadores dirigen su atención a los pilotos. Se preguntan si hay algo en sus registros de vuelo que sugiera que cometieron un error fatal. Muy bien, empecemos. El capitán primero. El capitán Batanoyu había pasado toda su carrera en Tarom. Graduado de la Escuela de Vuelo Militar, 1969. Tenía más de 14,000 horas de vuelo en 6 aviones diferentes. Impresionante. Muchas horas de vuelo. Yo había volado con el capitán Batanoyu. Él era un piloto muy bien preparado y siempre atento a lo que estaba haciendo. Siguiente. Piloto Stoy, graduado de la Escuela de Aviación Militar, 1968. El primer oficial también tenía experiencia. Su historial de entrenamiento era excelente. ¿Se complementaban? Sí. Así que 2 pilotos excelentes en la cabina ese día. A continuación, revisan los registros médicos. Capitán Batanoyu, buena condición mental. Apto para vuelos de gran distancia. ¿Estaba bien? El capitán tenía 48 años. El primer oficial 51.
Pero a pesar de la edad, sus informes médicos eran muy buenos. Primer oficial, estoy cerca de la jubilación. Buen procesamiento de la información, motivado para volar. Personalidad estable. Física y psicológicamente, ambos pilotos parecían aptos. Ambos pilotos estaban médica y psicológicamente aptos para volar. Se comprobó que los dos habían sido examinados muy extensamente durante todos los controles médicos. Tanto el avión como los pilotos han pasado la inspección minuciosa. Después de una larga espera por las grabaciones de la caja negra. Muy bien, hagámoslo. Los investigadores están ansiosos por ver lo que tienen para ofrecer. La grabadora de datos de vuelo, o FDR, puede decirles cómo funcionó el avión durante su breve vuelo. Las grabadoras de datos de vuelo obtendrán una gran cantidad de datos, docenas y docenas de parámetros de vuelo. Posiciones de los componentes del sistema, interruptores. El primer minuto de datos no muestra nada inusual. 371, listo para el despegue. Confirmando que el despegue fue normal, como lo había indicado el controlador de tránsito aéreo. Pero a medida que el avión sube y comienza su giro previsto a la izquierda, los datos pronto son erráticos. ¿Qué es eso? Miren ese ángulo. En lugar de enderezarse después del giro, el avión se sigue inclinando más y más todavía, alcanzando unos asombrosos 170 grados. ¿Y la altitud? A medida que aumenta la inclinación, la nariz baja y el avión pierde altura rápidamente. La altitud máxima es de 1410 metros. Desde ese punto, el avión tarda solo 19 segundos en llegar al suelo. Nunca vi eso antes. Nunca vi algo semejante. Pero no me quedaba otra oportunidad más que enfrentar la cruel realidad de los hechos que tenía frente a mí. Va a una velocidad de 620 kilómetros por hora cuando se estrella. Esa velocidad y tanques de combustible llenos. No es de extrañar que la explosión fuera colosal. ¿Qué pudo haber causado una pérdida de control tan dramática? El misterio del vuelo 371 está lejos de ser resuelto. Para comprender mejor por qué el vuelo 371 perdió el control antes de desplomarse, los investigadores profundizan en los datos de vuelo. ¿Parámetros del motor? Stoichescu se enfoca entonces en lo que hacían los motores. El motor izquierdo está aquí, este es el derecho. La inspección de los motores no reveló ningún problema. Pero los datos de vuelo pueden decirles más de lo que puede hacerlo una inspección física. Les da información segundo por segundo del rendimiento de cada motor durante el vuelo. Para, por favor. Ahí es donde comienza. Continúa. Ambos motores están cerca de la potencia máxima para el despegue, justo donde deberían. El motor izquierdo comienza a perder potencia. Esto ocurre a 610 metros y crea un desequilibrio o asimetría. El avión ya estaba girando a la izquierda en su trayectoria de vuelo, pero a medida que el motor izquierdo pierde potencia, se inclina más bruscamente de lo que debería y se desvía del rumbo. ¿Tienes los ajustes de potencia? Sí, los tengo. El problema comienza justo al pasar la fase de ascenso, donde ocurre el problema del acelerador. A 450 metros, el avión ya no necesita la potencia máxima requerida para el despegue. La computadora ordena al acelerador automático que mueva las palancas de empuje hacia atrás, lo que reduce la potencia de ambos motores. En el momento en que el avión supera los 400 metros, se tiene que reducir entonces la potencia del motor y hay que pasar de la potencia necesaria para el despegue a la potencia para el ascenso. Pero el problema mecánico con el acelerador provocó que el motor izquierdo avanzara mucho más atrás de lo que debería, creando un enorme desequilibrio de potencia entre los motores izquierdo y derecho. Ese desequilibrio obliga al avión a girar bruscamente a la izquierda.
Por eso la inclinación extrema. El capitán podía manejar el problema. Los investigadores se preguntan por qué el capitán no habría vigilado la palanca del acelerador. La grabadora de voz de la cabina del piloto contiene 2 minutos de audio cruciales que podrían responder a la pregunta clave de los investigadores. Bien, escuchemos. ¿Por qué los pilotos no tomaron el control de los aceleradores para salvar el avión? 371, autorizado para el despegue. ¿Listos para despegar? Listos para despegar. Despegue iniciado a las 9:06 AM. Todo suena normal durante el despegue. La tripulación está en calma y no hay ruidos inusuales en la cabina. B1. Girar. Vigila los controles y yo la aceleración. Para la cinta. Es el capitán. Confirma que los aceleradores no vayan muy atrás. Vigila los controles y yo la aceleración. El capitán le dice al primer oficial que está listo para contener el acelerador defectuoso. ¿Él sabía qué hacer? Es una pieza crucial de evidencia. El capitán estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Cada piloto expone verbalmente lo que ejecuta. Así que lo dice en voz alta y puedes escucharlo en la grabación. Muy bien. Están en modo de despegue, acelerando, ganando altitud, alas niveladas, todo bien. ¿Continúa? Flaps arriba. Levantan los flaps después de la orden. Flaps. Eso es extraño. El capitán reacciona rápidamente a la orden de los flaps, pero no responde en absoluto a la siguiente. Le pidieron los flaps y los slats. Seleccionaron los flaps, pero los slats nunca. ¿Por qué el capitán no retrajo los slats? Capitán, ¿está bien? Me siento mal. No entiendo bien, ponlo otra vez. Los investigadores escuchan 3 palabras que podrían explicar todo el accidente. Me siento mal. El capitán le dice a su primer oficial que se siente enfermo, y luego se percibe un débil sonido, como un gemido. Se escucha en la grabación de voces de la cabina. Aquel sonido era muy similar al que voy a reproducir ahora. Los investigadores creen que el sonido podría ser de un humano sintiendo dolor. Es el capitán. Al escuchar la grabadora de voz de la cabina del vuelo 371 de Tarom, los investigadores hacen un descubrimiento sorprendente. Después de ese sonido, nada. Después de que el capitán se quejó de sentirse enfermo, se queda completamente en silencio. No hay una palabra suya durante el resto del vuelo. El primer oficial parece estar solo. La voz del capitán desapareció por completo de la grabación de la caja negra y cualquier otro tipo de presencia de su parte. En mi opinión, después de esto, el capitán debió haberse desplomado. Los investigadores creen que el capitán Batanoyu pudo haber tenido un ataque cardíaco y pudo haber perdido el conocimiento. Oye. O muerto. Livio. Durante ese tiempo, el acelerador izquierdo retrocedió. Parece que nadie vigila el acelerador. Creando un desequilibrio cada vez mayor entre los 2 motores. Uno de los pilotos estaba incapacitado y todo quedó en manos del primer oficial, cuya atención no podía centrarse en la tarea en cuestión, ya que se encontraba piloteando el avión y al mismo tiempo intentaba atender al capitán.
Oye. Para entonces, el primer oficial está perdiendo rápidamente el control. El avión está muy inclinado hacia la izquierda y en lugar de subir, está descendiendo. La nariz está cayendo así. El avión está inclinado a la izquierda a más de 50 grados. Ahora el avión está casi completamente al revés, cayendo sin control y cada vez más cerca del suelo. Los investigadores concluyen que el primer oficial no sabía cuán grave era la situación hasta que salió de las nubes. Estaba por debajo de los 600 metros. Entonces vio el suelo y él estaba gritando. ¡Ah! ¡Ah! Eso fue lo último que escuchamos. Los investigadores finalmente entienden lo que sucedió a bordo del vuelo 371. Combinaron todas sus pruebas para tener una idea clara de lo que enfrentaba el primer oficial. La cascada de problemas se desplegó rápidamente. Un minuto. Solo eso tardó. Primero, el clima. La visibilidad era tan pobre que no podía orientarse a través de las ventanas de la cabina. Él no podía ver nada volando entre las nubes. Si se hubieran despejado, su destino habría sido diferente. Hay un viejo dicho que tenemos en la aviación de que echar un vistazo por la ventana vale más que 1000 revisiones de los instrumentos. Si puedes mirar hacia afuera y discernir inmediatamente el horizonte, las cosas son mucho más fáciles. En las nubes, sin tener un horizonte visual, las cosas se vuelven mucho más difíciles. Sin un horizonte visible, no puede estar seguro de si los ángulos de inclinación que ve en sus instrumentos son correctos. No creo que él estuviera consciente de a dónde iba el avión, y específicamente de cuál era la altitud. La incapacitación de su capitán lo habría distraído mientras luchaba con el clima y el avión en sí. Oye. El primer oficial estaba sobrecargado. Tienes simultáneamente a un ser humano enfermo y una falla de la capacidad mecánica con el sistema automático de aceleración. La combinación de estos dos factores fue algo que el primer oficial no pudo manejar. El informe final identifica 3 causas contribuyentes para el accidente. Primero, la palanca de aceleración izquierda se movió demasiado hacia atrás, causando un gran desequilibrio en la potencia. Segundo, el capitán probablemente estaba incapacitado. Y tercero, el primer oficial no pudo recuperar su avión fuera de control, algo por lo que pocas personas pueden culparlo. Era un piloto excepcional, pero en este caso hubo 2 problemas: la ausencia del capitán y el mal funcionamiento del acelerador. Él actuó con base en su entrenamiento y experiencia, pero sus acciones obviamente se vieron afectadas por esta situación. 9 meses después del accidente, Airbus emitió 2 boletines de servicio que informaban a los operadores cómo solucionar el problema del acelerador automático en el A310. Estas correcciones se convirtieron en obligatorias poco más de un año después, y no hubo más informes de asimetría de aceleración en el A310. Afortunadamente, me fue posible demostrar cuál había sido la verdadera causa de que este avión sufriera un accidente de consecuencias tan terribles. Me sentía demasiado presionado constantemente por la responsabilidad de asegurar que un accidente semejante nunca volviera a ocurrir en algún otro lugar.